El siglo pasado un escritor usando un seudónimo escribiría un libro donde contaría la supuesta historia de un amigo que fue contactado y abducido por una civilización extraterrestre, civilización que se encontraba en nuestro propio sistema solar. El seudónimo que usó este escritor fue Josip Ibrahim. Él fue un escritor y ufólogo peruano nacido en 1908 en Lima, y falleció a los 84 años en la misma ciudad en 1992. Su nombre fue José Rociano Holder. Y su libro más famoso es Yo visité Ganímedes, escrito en el año 1972, un libro muy tratado en el ambiente ufológico y que propició horas de horas no solo dedicados a esta obra, sino también a los muchos otros que testimoniaron haber sido abducidos y llevados por esta civilización a su mundo. Posteriormente otros de los libros que escribió fue Mi preparación para Ganímedes. Yo visité Ganímedes fue todo un éxito, fue republicado según veo en una edición 38 veces en 16 años. Sin contar otras ediciones. Sobre este libro y los supuestos abducidos quizás se ha tratado más en los medios de comunicación de otros países, que en el Perú. Acabo de ver un video del 2012 de la televisión chilena entrevistando a otro supuesto contactado, es decir, aún hay muchos interesados queriendo saber cómo es Ganímedes y la vida en esa luna de Júpiter. Júpiter, el quinto planeta del sistema solar, es un planeta gaseoso donde se sostiene no hay vida. Los principales satélites de Júpiter, también llamados lunas, fueron descubiertos por Galileo Galilei el 7 de enero de 1610, la razón por la que se les llama satélites galileanos. Reciben sus nombres de la mitología griega, si bien en tiempos de Galileo se los denominaba por números romanos dependiendo de su orden de cercanía al planeta. Originalmente, Galileo bautizó a los satélites como Medifeos, en honor a Cosme de Médicis, duque de Florencia. Los 4 satélites principales Io, Europa, Ganímedes, Calisto son muy distintos entre sí. Los otros satélites se les llama grupo de Amaltea, se encuentran más cerca del planeta que los famosos satélites galileanos. Se llaman Metis, Adrestea, Amaltea y Tebes. En total Júpiter tiene 69 satélites o lunas. Ganímedes es la luna de mayor tamaño del planeta Júpiter. La NASA envió su primera misión espacial no tripulada a Júpiter en el año 1973. En total ha enviado 7 misiones que no solo han explorado el planeta sino también a sus lunas, convirtiéndose Júpiter en el planeta exterior más visitado. Recordemos que nuestro sistema solar está compuesto de planetas interiores que son Mercurio, Venus, Tierra y Marte, son más densos, pequeños y rocosos. Y los demás Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son los planetas exteriores, son gaseosos, tienen anillos, varios satélites, giran más deprisa. La NASA reconoce ahora la posibilidad de que haya vida en Ganímedes, así que vamos a ver las coincidencias entre el relato del libro, que es similar al relato de otras personas que posteriormente dijeron también haber sido abducidos y llevados a Ganímedes. El libro de Josip Ibrahim está publicado y se puede revisar online en la biblioteca Pleiades. En el inicio, en palabras del autor, se lee: Sé que muchos pensarán que miento, y me expongo al más acerbo ridículo ante el concepto adocenado de aquellos que, siguiendo la corriente del pensamiento común de las gentes serias, no se atreven a hablar en público de asuntos que, todavía, no han sido comprobados científicamente por ese conjunto muy respetable de sabios de la Tierra que, igual a sus colegas de antaño, solo aceptan los fenómenos producidos por ellos mismos en sus propios laboratorios y dentro de sus propios métodos o sistemas de investigación. Pero al escribir estas líneas, por extrañas que resulten a todos ellos, me limito a cumplir la promesa empeñada a un hombre al que me unió la más estrecha y fraterna amistad. Un hombre cuya sinceridad y corrección de conducta pude apreciar desde los días lejanos del colegio, quien me narró los hechos a que voy a referirme, dándome pruebas irrefutables de su veracidad. Antes de abandonar este planeta para ir a vivir en otro lejano astro de nuestro sistema solar. Con estas palabras el autor quiere hacer pensar que la historia que él contaba pertenecía a un amigo que ya no vivía en la Tierra. Después dirá que el amigo se llama Pepe, que es la forma familiar de llamar a los José, que es precisamente el nombre que él ostentaba en la vida real. Esta obra fue determinante para configurar la figura de una de las razas alienígenas con más importancia en la mitología ufológica, la de los nórdicos o pleiadianos. Una raza contrapuesta a la raza quizás más conocida, la de los Zeta reticulanos. Los extraterrestres de Ganímedes serían, según algunos ufólogos que toman como fuente indispensable la obra de Ibrahim, oriundos de Sirio de Orión, en contraposición a la teoría habitual que sitúa su origen en las Pléyades. Cuando el libro se hizo conocido,
Muchos creyeron en esa historia, otros tantos necesitaban creer en ella, otros hicieron un negocio de estas revelaciones ya que se escribió de todo: artículos, reportajes, dosieres, libros, investigaciones, miles de horas de exposiciones en congresos, seminarios, charlas, como decía aún. Hoy muchos siguen viviendo de la fama que ganaron a base de Ganímedes, seguramente supieron sacarle más provecho que el propio Rosciano. Otros no creímos en ello, esperábamos que un día no muy lejano, la ciencia verificara esta historia. Pero volvemos a preguntarnos qué hay de cierto en esto. Primero revisemos brevemente esta obra. En el libro se narran las diferencias entre la civilización humana y la vida extraterrestre. Según contó Pepe a Ibrahim, los extraterrestres se convirtieron en sus amigos y le mostraron lo maravilloso y perfecto que era vivir en el satélite de Júpiter. Allí no había guerras ni engaños y todos estaban preocupados por la conservación de su raza. Todo lo contrario de los terrícolas. Invitándonos a que reflexionemos sobre cómo estamos llevando la vida en nuestro planeta. Los habitantes del satélite de Júpiter lograron avanzar en tecnología gracias a la cooperación, mientras que nosotros no somos capaces de lograrlo. La historia empieza con el autor hablando de que su amigo enviuda y luego de unos meses de duelo, los lazos con él se estrechan más. Pepe. El amigo comienza a ir con frecuencia a su casa, hasta que un día deja de hacerlo. Él, teniendo una llave de la casa del amigo por si algo sucediera, va con el mayordomo de este, quien vivía en la parte exterior de la casa en el jardín y no podía entrar a la vivienda por estar cerrada por dentro. Al inspeccionar la vivienda por si algo fatal le hubiera sucedido, descubre que la hierba del jardín estaba quemada en forma circular y había un agujero que mostraba que algo pesado se había sentado. Después de 18 días recibe la llamada de Pepe, quien dice hacerlo desde su casa, le pide que vaya para contarle algo que no podía hacerlo por teléfono. Al llegar Ibrahim lo recibe el mayordomo exaltado y le dice que al señor lo había traído un platillo. Lo que sigue es el relato de Pepe de cómo es contactado por los extraterrestres y llevado a ese mundo, al que regresará en 15 días, mundo en el también viven muchos seres de la Tierra en forma voluntaria como científicos y otros de quienes no se supo más. Todas esas gentes reciben un entrenamiento allá y regresarían a nuestro mundo en este siglo cuando sea el momento de formar una nueva raza, superior, ya que nuestra civilización estaría llegando a su fin. Pepe describe a los ganimedianos como una civilización 1.000.000 de años más antigua que la de la Tierra. Ellos poseen 2 sentidos más. El sexto sentido gracias al aumento de tamaño de la glándula pineal, que en ellos se conecta a la pituitaria y les permite tener el tercer ojo, la clarividencia. Además tienen un bulbo entre el bulbo raquídeo y la pituitaria, bulbo que sería el asiento del séptimo sentido. Este sería la palabra creadora que tendrían los más adelantados, lo cual es un poder que les permite para actuar la materia por el sonido, utilizando las vibraciones sonoras como fuerza transmutante y reguladora. Por eso aquellos superhombres ya no usan el lenguaje hablado y se comunican por telepatía. Veamos cómo describe el satélite de Júpiter este supuesto abducido y vamos a ver cómo es que lo describe la NASA según la observación realizada por algunas de sus misiones y el telescopio espacial Hubble. Pepe describió que la superficie de Ganímedes está formada por una serie ininterrumpida de grandes cordilleras que se entrelazan, en todas direcciones, elevando a considerables alturas sus majestuosos picos eternamente cubiertos por espesos mantos de nieve y hielo y que tiene una gran actividad y proliferación volcánica, que son usados como gigantescas centrales de fuerza, en las que se controla, se regula su funcionamiento. Ellos intervienen convirtiendo así cada volcán en un centro productor de cuantiosos beneficios para la comunidad que lo trabaja y lo domina. Y un buen número de ellos fueron construidos artificialmente desde hace muchos siglos. También se encuentran numerosos y profundos valles en los que la policromía del paisaje va desde los diferentes matices del verde, con azules y anaranjados, tonos producto de la vegetación y de la actividad vital de sus pobladores. Pero los habitantes de Ganímedes fueron originalmente del planeta amarillo, así llaman al supuesto planeta existente entre Júpiter y Marte y que ahora en su lugar está el cinturón de asteroides. Ellos fueron conquistando y dominando toda la naturaleza de Ganímedes y cuando la tragedia se avecinaba ya habían logrado transformar muchos valles de Ganímedes en verdaderos lugares habitables. Fue obra de siglos. Pero esa raza formidable pudo conocer, con gran antelación, el cataclismo cósmico que se avecinaba, y trasladar a tiempo a sus habitantes, instalándose en el nuevo mundo que hoy habitan. La migración tuvo lugar hace más de 10.000 años. En tan largo periodo de tiempo, continuaron desarrollando y adaptando su nueva morada, hasta alcanzar los maravillosos resultados que Pepe vio. El agua y la temperatura ambiental en esos valles donde se concentran los poblados,
provienen del trabajo efectuado por cada una de esas bocas volcánicas. Ellos poseen los medios, los sistemas y los equipos necesarios para llegar a dominar hasta las fuerzas interiores de un planeta. Sus valles tienen una vegetación lozana y abundante, cultivada con los más avanzados conocimientos de una ciencia y una técnica muy superiores a las nuestras, y regada con un sistema de canales que distribuye las aguas de grandes reservorios, verdaderos lagos artificiales, mantenidos por las cristalinas vertientes que bajan por las laderas de cada volcán. Estos arroyos y pequeños torrentes son el fruto del deshielo constante producido por las altas temperaturas generadas en el fondo subterráneo y en las masas ígneas de cada uno, gran parte de cuya energía térmica es aplicada a través de una red de túneles, a la parte inferior de las espejas costras de hielo que envuelven las cumbres. Es un proceso permanente de producción y recuperación del líquido elemento. Proceso que, como todo en Ganímedes, es regulado y controlado electrónicamente. Los niveles de los grandes reservorios no pueden pasar de ciertos límites, y su multiplicación con respecto a la multitud de valles, asegura la amplitud de superficies de evaporación necesarias para la recuperación, lo que se mantiene dentro de límites perfectamente calculados, que aseguran el constante abastecimiento de agua pura en todo ese mundo. Una de las principales y más inmediatas ventajas que reportan a esa humanidad, es el aprovechamiento permanente de agua para las poblaciones. Esto, a primera vista, parece absurdo. Sin embargo, no lo es. Debemos tener en cuenta lo ya explicado con respecto a las bajísimas temperaturas reinantes en su atmósfera. Por tales temperaturas no existen océanos o mares, ni grandes ríos, en Ganímedes. Otro de los aspectos curiosos y de marcada diferencia con la Tierra, es la ausencia absoluta de fauna en Ganímedes. Allá no hay animales, ya que las primitivas condiciones ambientales de esta luna de Júpiter no lo permitía y los nuevos pobladores no los llevaron consigo. Ellos sí trasplantaron la flor de su planeta de origen, que consideraron conveniente aclimatar y propagar en la nueva morada en que habrían de quedarse. A esta descripción de cómo sería Ganímedes ahora contamos con la descripción que nos hace la NASA. El Ganímedes es un satélite que bien podría ser considerado un planeta. Su tamaño es mayor que Mercurio y algo menor a Marte, con un diámetro de 5.268 kilómetros mientras la Tierra tiene un diámetro de 12,742 kilómetros. Ganímedes es 2 veces el tamaño de nuestro satélite. En Ganímedes se ha descubierto el océano más grande del sistema solar, 6 veces más que en la Tierra, y 3 veces más que en la otra luna Europa. Mientras que Pepe decía que por las bajísimas temperaturas no existen océanos o mares, ni grandes ríos, en Ganímedes. Ganímedes no solo tiene océanos de hielo sino también líquidos. Pero no solo eso. El telescopio espacial Hubble descubrió en marzo del año 2016 que en Ganímedes existe también un gran océano de subterráneo de agua salada. Todo esto hace suponer que efectivamente hay vida. Pero la vida no es un Edén con valles floridos como lo cuenta el libro. Ganímedes tiene un campo magnético propio que produce espectaculares auroras, lo que lo hace más similar a nuestro planeta y también hace posible que haya vida. Este satélite es sólido, formado por silicatos y con un núcleo fundido rico en hierro, pero bajo su superficie tiene diferentes capas de hielo, posee casquetes polares. Su temperatura es sumamente baja durante el día y oscila entre 113 y 183 grados bajo cero, durante la noche puede llegar a mediar 193 grados bajo cero por lo que se duda que pueda haber vida sobre la superficie. Al estar tan lejos del Sol, no tiene una atmósfera lo bastante densa que pueda tener una función protectora, por eso se producen temperaturas tan bajas, pero si tiene una atmósfera muy delgada. Según el telescopio espacial Hubble, el satélite tiene oxígeno en su atmósfera. Este dato es obvio ya que si contiene agua tiene que haber oxígeno, elemento que se obtiene por el efecto que la radiación solar genera en el hielo que se encuentra en su superficie, ya que separa las moléculas de hidrógeno y de oxígeno. La superficie de Ganímedes es una mezcla aproximadamente igual de 2 tipos de terreno, uno muy viejo, muy craterizado, y las regiones oscuras y algo más jóvenes aunque todavía viejas marcadas con una serie extensa de ranuras y anillos de origen claramente tectónico. La corteza de Ganímedes parece estar dividida en algunas placas tectónicas, como la de la Tierra. Las placas tectónicas pueden moverse independientemente y actuar a lo largo de zonas de fractura que dan lugar a las cordilleras. También se han observado flujos de lava ya solidificada. En este aspecto, Ganímedes puede ser más similar a la Tierra que cualquiera de los planetas Venus o Marte, aunque no hay ninguna evidencia de actividad tectónica reciente. El rasgo más grande en Ganímedes es una llanura oscura llamada Galileo Regio, así como una serie de anillos concéntricos que son remanentes de un cráter de impacto antiguo,
aunque se encuentra muy borrado por la actividad geológica subsecuente. Los primeros sobrevuelos de Ganímedes de la nave Galileo descubrieron que el satélite tiene su propia magnetosfera. Probablemente se genera de un modo similar a la magnetosfera de la Tierra, es decir, resulta del movimiento de material conductivo en su interior. Se cree que puede existir una capa de agua líquida con una alta concentración de sal. Se dice que poco antes de morir José Rosciano Holder confesó que el libro era producto de su imaginación, por eso las editoriales lo venden hoy como libros de ficción. En una mezcla que hace José Rosciano Holder con el cristianismo, el Apocalipsis y la Nueva Era, habla de que los seres del mundo del reino que habita en Ganímedes vendrían a la tierra a salvar a los que tiene una gran aura para regresarlos después del cataclismo que sufriría nuestro planeta. Para dar inicio con ellos y los que ya está formándose en Ganímedes. A una nueva raza en el planeta, además los hombres de Mundo trabajarán por largo tiempo en el reacondicionamiento de la Tierra, a fin de hacerla nuevamente habitable. Aunque él no lo hubiera dicho, está demostrado que sus profecías no se cumplieron, que su descripción de Ganímedes no coincide con la realidad. Si no era él quien se desmentía, el tiempo lo desmentiría igual. El objetivo que Ibrahim dijo tener era el dar un mensaje de paz para el mundo. Para que se tomara conciencia de que, siguiendo así, se encamina a una autodestrucción. He dicho que hay mucha gente que sacó provecho de esta obra y lo sigue haciendo, sigue contando de sus supuestos viajes a Ganímedes. Nadie hasta ahora ha demostrado que fue a Ganímedes, incluso uno fue sometido a un polígrafo para confirmar la certeza de sus afirmaciones y falló. Se justificó diciendo que el hombre del polígrafo le preguntó si había ido al planeta Ganímedes y no al satélite. Otros que quieren seguir usufructuando con esta obra, ahora dicen que Rosciano Ibrahim pudo haber viajado pero no físicamente sino astralmente y que ellos han podido confirmar algunas de las aseveraciones de este libro. Cada quien crea lo que quiere creer o lo que le conviene creer. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.